Hola, buenas noches, soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la Biblia, del estudio de Josué 24:1. El estudio es: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Entonces, en el pasado vimos la palabra reunió, vimos la palabra Josué y ahora continuamos con la palabra a todas o todas. Acuérdense que mis estudios son palabra por palabra. Entonces ya estudiamos la palabra reunió y estudiamos la palabra Josué. Entonces hoy vamos a ver la palabra reunió. Todas. Perdón. Y así continuamos la palabra todas, después la palabra tribus, después Israel y después en Siquén. Y ya con eso necesitamos entender, o se nos queda bastante claro, que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén y qué es cada palabra. El objetivo es entender qué es cada palabra para poder uno de esa manera entender qué fue exacto lo que pasó cuando Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Entonces hoy continuamos con la palabra todas, porque ya vimos reunió Josué a todas. Ahora continuamos con la palabra todas. Entonces Josué 24:1, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Bueno, ayer vimos la última parte de este estudio de reunió Josué en Siquén y hoy continuamos con esta palabra todas. Pero aquí se deja ver claro que esta reunión que Josué hizo fue un llamado a reunirse no solo con las 12 o 14 tribus de Israel, sino específicamente lo que él llamó para reunirse fue a toda la área gubernamental. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, porque aquí te dice en el 24:1 que llamó a los ancianos de Israel, llamó a sus príncipes, llamó a los jueces y llamó a los oficiales y se presentaron delante de Dios. Ayer expliqué bastante de esto de la palabra, que cómo es que se presentaron delante de Dios y todo eso. Pero hoy me voy a enfocar en la palabra todas y en explicar que todas esas tribus que él reunió no está hablando en sí a todo el pueblo que pertenece a esas tribus, sino fue que él llamó a reunirse con todas las personas que forman el sistema gubernamental de cada nación de Israel. Porque se reunió con los príncipes, los jueces, los oficiales y los ancianos de Israel. Entonces eso está hablando de la parte principal del sistema gubernamental. Entonces, ya que leímos eso, ahora vamos a continuar, vamos a decirlo así, la palabra todas dice que reunió a todas las tribus,
Pero ahora vamos a tratar de expandir más la palabra todas. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26, donde vamos a hallar la palabra todas. ¿A qué se está refiriendo? 1:26. Génesis 1:26, vamos a buscar la palabra todas en el texto y dice, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. ¿Sí ve? En toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, la palabra aquí en toda la tierra y en todo animal, todo o toda es la misma palabra y esa palabra usted la va a encontrar en la concordancia Strong, el diccionario Strong con el número 3605. El número de esa palabra es 3605. Ya que usted encuentra esa palabra, entonces abajo de la palabra va a tener todas las definiciones y si tiene una concordancia del Dr. Strong en inglés, entonces abajo de la palabra 3605 va a encontrar las conexiones de esa palabra. Y esas conexiones lo que hacen es ayudarnos a expandir el estudio de esa palabra para poder entender mejor exacto qué es lo que esa palabra quiere decir. Entonces, en este caso, aquí vimos que se está refiriendo en el versículo 26 donde dice, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra. Se está refiriendo en toda la tierra. O sea que las 12 o 14 tribus de Israel, digo 14 refiriéndome a los dos hijos de José, porque ellos vinieron a ser parte de las tribus y ya no son 12 sino son 14. Por eso es que la Biblia ustedes ven que se refiere y dice que y fueron 14 generaciones que pasaron del rey David hasta este y de fulano a este y 14 hasta que llegamos a Cristo. Y siempre habla de 14 porque ya las 12 tribus de Israel ya no se cuentan como 12. Desde que José tuvo sus dos hijos, en realidad las 12 tribus de Israel pasaron a ser 14. Claro que siempre nos referimos a las 12 tribus de Israel y lógicamente nos referimos en conjunto y siempre estamos entendidos los que sabemos que los dos hijos de José pasaron a ser parte de las 12 tribus de Israel, pero ya no son 12, son 14. Pero ya nos quedó la costumbre de referirnos a las 12 tribus de Israel. Entonces, en este caso, como en Josué 24:1 estamos estudiando, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel. Esa palabra todas lo que quiere decir es toda la tierra. Y toda la tierra se está refiriendo específicamente al globo terráqueo. ¿O a qué? No, no se está refiriendo a todo el globo terráqueo, porque la palabra tierra en la Biblia o cualquier palabra en la Biblia no se está refiriendo cuando la Biblia dice un perro, dice un caballo, no se está refiriendo literalmente a un perro, ni se está refiriendo literalmente a un caballo. La Biblia tiene su propio lenguaje y hay que tratar, para eso es que estudiamos la Biblia lo más que podamos para poder tratar de entender el lenguaje que Jehová está usando en cierta área de la Biblia o en algún capítulo, versículo específico. Entonces, aquí se nos está refiriendo a todas las tribus de Israel o toda la tierra, que en realidad la palabra tierra, cuando estudiemos la palabra tierra,
van a ver que la palabra tierra lo que quiere decir es el tabernáculo de Jehová. Entonces, cuando Jehová se refiere a las 12 o a las 14 tribus de Israel, se está refiriendo al tabernáculo. Entonces, en este caso, aquí vemos que eso es lo que se refiere a la palabra todas. Vamos a ver esas todas también, que otras cosas son para que nos expanda más el entendimiento. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 34. Y en Éxodo 34, versículo 26. En Éxodo 34, versículo 26, vamos a buscar la palabra todas. Y dice la palabra: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová. Éxodo 34, 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, todas las primicias, Bueno, las primicias de los primeros frutos. Aquí específicamente en el versículo no aparece exacto la palabra todas. En mi estudio sí aparece, porque en mi estudio está cubriendo Éxodo 34, versículo 1 hasta el versículo 26. En el versículo 26 específico la palabra todas no aparece, pero si usted estudia el Éxodo 34, versículo 1, lo hace leído hasta el 26, va a encontrar la palabra todas o todos. Entonces, en Éxodo 34, 26 dice todas las primicias de los primeros frutos. Y eso sí te lo dice en este versículo. Dice las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová. Ok, y entonces ahora viene la palabra, todas las primicias de los primeros frutos de la tierra, ¿qué es? Todas las primicias de los primeros frutos de tu tierra, ¿qué es? Pues son las 12 o 14 tribus de Israel. Porque los frutos de la tierra, ya les dije, es el tabernáculo, es lo mismo, se está refiriendo a las 12 o 14 tribus de Israel, se está refiriendo específicamente al grupo de gente que forma el tabernáculo, o al grupo de gente que específicamente trabaja la palabra de Jehová, o que tiene que ver con la palabra de Jehová. ¿Ok? Entonces, porque no todas las tribus de Israel trabajan la palabra de Jehová, ya ven que es un grupo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jehová designó que los encargados del tabernáculo eran Aarón y sus hijos. Pero en el Nuevo Testamento eso cambia, porque en el Nuevo Testamento ya el sacerdocio de Aarón no entra. El sacerdocio de Aarón pertenece a la ley de Moisés, y ya yo he explicado en varias maneras que la ley de Moisés llega a su fin en el Antiguo Testamento con los profetas, porque la ley fue dada para los criminales, nada más, y el reino de Cristo es un reino de justicia. Entonces, la ley que Jehová le dio a Moisés no tiene autoridad en el reino de Cristo, vamos a decirlo así. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés tiene que ver con el tabernáculo del Antiguo Testamento. Entonces aquí dice que todas las primicias de los primeros frutos, todas las primicias de los primeros frutos deben de ser traídos a la casa de Jehová. Pero esas primicias de esos primeros frutos se está refiriendo a las 12 o 14 tribus de Israel, a las personas que forman el tabernáculo, que trabajan el tabernáculo. En el Nuevo Testamento
ya ese tabernáculo ya no se ve, vamos a decirlo así, ya no se ve que lo va a trabajar Aarón y sus hijos, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo no pertenece al sacerdocio de Aarón, sino que pertenece al sacerdocio de Melquisedec, del rey Melquisedec. Entonces, como el reino de Cristo ya no pertenece al sacerdocio de Aarón, entonces ya Aarón y sus hijos ya no tienen nada que ver con el tabernáculo como en el Antiguo Testamento. Ya en el reino de Cristo es el propio Cristo y su pueblo los que van a trabajar ese tabernáculo y a manejarlo, por decirlo así. Entonces, esta palabra todas, que ya les dije, lo van a encontrar con el número 3605 en su concordancia o diccionario Strong. Esa palabra todas se refiere a todas las 12 o las 14 tribus de Israel, se refiere también a todas las primicias de los primeros frutos que Israel trajo a la casa de Jehová. Ahora vamos a ver esa palabra todas en Génesis capítulo 11. Vamos allá a ver qué se está refiriendo, a qué se está refiriendo esa palabra todas en Génesis 11. En Génesis capítulo 11, 1 al 3, vamos a leerlo para ver de qué está hablando, a qué se está refiriendo. Y dice, tenía entonces toda, vean otra vez, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿A qué se refiere toda la tierra? ¿Quiere decir que todo el globo terráqueo tenía una sola lengua y unas mismas palabras? No. Ya les dije que la palabra tierra en la Biblia no se refiere al globo terráqueo. Se refiere al tabernáculo. Entonces aquí cuando está diciendo que tenía entonces toda, la palabra toda, la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras, lo que está diciendo es que el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Claro que una sola lengua y unas mismas palabras, porque lo que está diciendo es que todavía el reino de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así, todavía no llegábamos allí, entonces tenía una sola lengua, que quiere decir la lengua de Aarón y sus hijos, su descendencia, la lengua de la ley que Jehová le dio a Moisés. Tenía, dice, una sola lengua y unas mismas palabras. Y esas mismas palabras, la palabra palabras aquí en este texto se está refiriendo al número 1697 en la Concordancia Strong, que ese número lo que quiere decir no es cualquier palabra en la Biblia. Esas palabras se están refiriendo específicamente a las 10 tribus de Israel. Específicamente. No a las 2 tribus, a las 14 tribus, contando las 2 tribus de José, pero a las 10 tribus de Israel. A eso se está refiriendo la palabra aquí cuando dice que la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Esas mismas palabras eran las mismas 12 tribus de Israel en conjunto. A eso se refiere. Entonces la palabra todas, si ustedes se fijan, la palabra todas en la Biblia está conectado con todas las tribus de Israel. Está conectado con toda la tierra de Israel, que está queriendo decir todo el tabernáculo, o las personas que forman el tabernáculo. La palabra todas entonces tiene que ver con toda la lengua de las 12 tribus de Israel. ¿Y hablan una misma lengua? No, ya les dije que la Biblia tiene su propio lenguaje. Cuando está hablando de una misma lengua, está hablando de un mismo sacerdocio, el sacerdocio de Aarón, que quiere decir una misma manera de predicar o una misma manera de enseñar o una misma manera de hablar de la Biblia. ¿Por qué una misma manera? Bueno, porque no existen 2 testamentos para este tiempo todavía. Estamos hablando de un solo testamento todavía. Entonces es una sola lengua. Entonces,
La palabra toda, a eso se refiere. Ahora, son muchas las citas bíblicas para la palabra todas, pero vamos a tratar de cubrir lo más que podamos en este estudio. No sé si lo vamos a alcanzar a terminar en un solo estudio, pero vamos a tratar. Ahora vamos a ver esa palabra todas en Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículo 24. Ok, ahora vamos a ver esta palabra todas en Génesis 3:24 y dice la palabra: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Aquí la palabra todas es todos lados. Entonces la espada la puso, dice, espada encendida para que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Pero esa palabra todos lados es lo mismo, se está refiriendo a todas las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Por todos lados. Eso es lo que es la palabra todas. La palabra todas o todos se está refiriendo a todo el grupo de las tribus de Israel. Y luego vamos a continuar con la palabra todos o todas vamos a ir a Jeremías capítulo 1. Jeremías 1. Bueno, en Jeremías 1, en mi estudio lo tengo desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Entonces, si usted está siguiendo estos estudios y quiere entender más de lo que se está hablando, siga toda la cita bíblica del estudio, que sería Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 14. ¿Ok? Pero yo voy a leer nada más el puro versículo del texto del estudio y es el versículo 14. Entonces, Jeremías 1:14 dice: y me dijo Jehová, dice Jeremías, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Vea, todos los moradores de la tierra, todas las tribus de Israel, todos los moradores del tabernáculo, que es la tierra. Entonces, si ven que la palabra todos o todas está completamente en la Biblia conectado con las 12 tribus de Israel, con las 14 tribus de Israel, con el tabernáculo del pueblo de Israel, el tabernáculo que levantó Moisés, está conectado con todo lo que tiene que ver con la palabra tierra, o sea, con el tabernáculo. Entonces, por eso el texto dice: y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Ahora vamos a continuar con la palabra todos o todas, a ver qué más quiere decir. Y esa palabra todos o todas la vamos a ir a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 21. En Ezequiel, capítulo 21, versículo 21 al 23. Entonces, Ezequiel
21, 21 al 23. Lo voy a hacer leído para ver dónde encontramos la palabra todos o todas, o una palabra que sea equivalente a todos o todas. Y dice la palabra: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado, y la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Venimos al texto. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra que venimos a ver, que equivale a la palabra todas o todos, es la palabra encrucijada. Lo vamos a leer otra vez para que nos quede más claro. Dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. Yo lo hice hasta el versículo 23 porque así es como se entiende mejor el estudio. Entonces aquí en este texto la palabra encrucijada es lo mismo que la palabra todas. La palabra encrucijada aquí, su número de definición es el 3605, que es el mismo número de la palabra todo o todas. Entonces dice que el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. El texto lo que estaría diciendo es que el rey de Babilonia se ha detenido en todas las tribus o en todos los tabernáculos. Eso sería lo que el texto estaría diciendo. ¿Ok? Entonces, claro, para poder entender esta situación del rey Nabucodonosor de Babilonia, cuando vino y aprisionó a la tribu de Judá y llevó a prisionero al pueblo y esclavizó, etcétera, etcétera, y la destrucción de Jerusalén, hay que estudiar todo ese tema, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la palabra todas, todo o encrucijada, que es lo mismo. Entonces ahora vamos a continuar con la palabra todas o todos, a ver qué más indagamos, qué más nos ayuda a entender, y va a estar en el libro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2, pero lo voy a tomar desde el versículo 1. Y dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Y dice el texto: acontecerá, dice, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Sí ve? Se está refiriendo a todas las tribus de Israel, a todas las naciones, a todos los tabernáculos, a todos los pueblos que tienen que ver con Israel. Cuando digo Israel no me estoy refiriendo a la nación de Israel del Medio Oriente, me estoy refiriendo a las 10 o 12
a las 10, 12 y 14 tribus de Israel, a todo el conjunto de naciones. Entonces, si vemos que esa palabra todas, 3605, se refiere específicamente a todo lo que tiene que ver con toda la tierra, todo el tabernáculo, todas las tribus, todas las naciones. Ahora vamos a ver en Génesis, continuar con la palabra todas o todo. Génesis capítulo 41. Génesis 41, versículo 51. Y en Génesis 41, 51 es José hablando, ¿ok? Y dice, y llamó José el nombre del primogénito, hijo que tuvo, lo llamó Manasés. Dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. ¿Sí ve? Se está refiriendo otra vez a las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque el trabajo de José, que era, se refería a tratar de consolidar junto en un solo sistema de gobierno o gubernamental a las 10 tribus de Israel principales, o a las 12 incluyendo a Judá, junto con los 2 hijos de José, que ya serían las 14 tribus. Entonces aquí él dice, llamó José el nombre del primogénito hijo que él tuvo, lo llamó Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Acuérdense que José no es que quiso olvidar todo su trabajo, sino que la Biblia explica que José, sus hermanos, lo vendieron como esclavo o como sirviente a Egipto. José en realidad es un rey, pero lo vendieron como sirviente o como esclavo. Entonces dice, llamó José, dice, a su primogénito Manasés, porque dijo José, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y escuche el resto que dice, Dios me hizo olvidar toda la casa de mi padre. Pues la casa del padre de José. José es hijo de Jacob. Entonces, la casa, porque Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, incluyendo a José. Entonces, cuando él dice que Dios le hizo olvidar todo el trabajo de la casa de su padre, entonces ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la casa de su padre, son las 10, 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces dice, me hizo olvidar todo el trabajo de la casa de mi padre. Entonces ahí la palabra toda o todos se refiere a lo mismo, toda la casa de mi padre. Se está refiriendo a todo el tabernáculo, a todo el trabajo de las tribus, a todo lo que tiene que ver con el área gubernamental, de que las tribus se establecieran sólidamente. Pues sí, era José el que los iba a establecer como cabezas fuertes de naciones, pero la Biblia explica que sus hermanos lo vendieron a esclavitud. Y cuando Dios el Señor nos da un hijo o una hija que va a ser el rey o la reina que nos va a establecer como naciones fuertes, y nosotros por nuestra ignorancia, nuestra pereza de trabajar el reino, el evangelio o la ley que Jehová le dio a Moisés, en este tiempo era la ley, si nosotros cometemos ese error de trabajar en una manera muy pobre, muy mediocre, que no le ponemos empeño al trabajo, sino que lo trabajamos solo cuando tenemos un tiempo, un espacio de tiempo libre en nuestra vida, cuando nos queda tiempo, cuando
la temperatura afuera se presta, que no esté muy caliente, que no esté muy frío, que yo no esté muy pobre, que tenga algo, todo lo necesario en mi casa para poder servir en el trabajo de la obra de Jehová, estamos completamente perdidos. Vamos a acabar siempre siendo esclavos en una manera de pensar así. El trabajo de la obra de Jehová o la obra de Cristo se tienen que hacer en sol, en lluvia, con hambre, con enfermedad, con tristeza, en necesidad, en agobio, en todo. Y en tiempo bueno si lo hay, qué bueno, pero es en todo tiempo, para poder lograr establecernos en una manera más sólida, más apropiada. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ir a Números capítulo 18 para continuar con la palabra todos o todas. Números 18. Números capítulo Números capítulo 18, versículo 21 al 28. Versículo 21 hasta el 28. Bueno, lo vamos a leer todo para que lo podamos entender mejor, porque como estos son los libros de la ley de Jehová, entonces hay muchas cláusulas de la ley entre medio, y para poder mantener el ritmo de lo que se está hablando, a veces hay que, leer 3, 4, 5, a veces medio capítulo solo para poder digerir más o menos de lo que se está hablando. Entonces vamos números 18, 21 al 28. Y dice, he aquí, dice Jehová, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos, aquí es la palabra todos, los diezmos en Israel por heredad. Dice, por su ministerio, dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Me voy a detener aquí sin leer el resto, después lo leemos, porque esta es la base de la palabra por lo que venimos todos. Aquí se está refiriendo a la palabra todos, se está refiriendo a todos los diezmos de Israel. Ok, dice que Jehová estipula en esta cláusula que le ha dado, dice, yo he dado a los, dice, dice, a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Entonces, acuérdense que el sacerdocio de Leví, ya expliqué que pertenece al Antiguo Testamento, no al Nuevo. Entonces, por lo tanto, en el Antiguo Testamento todos los diezmos se le tenían que dar a los levitas, o sea, a Aarón y sus hijos, que eran los encargados del sacerdocio. A ellos se les tenía que dar el diezmo. Y dice que el diezmo era por heredad. Aquí lo dice el diezmo se los dio por heredad, ¿ok? A ellos. Pero el diezmo del que está hablando en este texto y el diezmo del que la Biblia habla, no te está hablando del diezmo que normalmente cobran en las iglesias o en las congregaciones o en lugares donde se predica o se enseña la palabra. No es ese diezmo, ¿ok? El diezmo del que la Biblia habla no tiene nada que ver con dinero. El diezmo sí es dinero, pero es dinero espiritual, no dinero físico.
¿Por qué dinero espiritual? Bueno, porque la Biblia es espiritual, ella trata con todo lo que tiene que ver con el espíritu. Y cuando ella usa la palabra dinero, no se está refiriendo al papel que nosotros conocemos hoy como dinero o a la moneda que conocemos como dinero, no. Se está refiriendo al dinero espiritual, que quiere decir a los líderes de las tribus de Israel. Toda persona que es líder en su trabajo que hace, esa persona es dinero. Ella misma, sea hombre o sea mujer, es dinero en el reino de Jehová o en el reino de Cristo. Es dinero con el que Jehová y Cristo compran cosas que necesitan en el reino espiritual. Entonces, el diezmo del que se nos está hablando aquí es un diezmo espiritual, ¿ok? No es el diezmo que en las iglesias cobran. Las iglesias cobran un diezmo material porque los pastores o ministros creen que la Biblia es un libro físico, que el libro en sí es físico, pero que la palabra que compone ese libro es física, y que cuando ella habla de que a Jehová le tenemos que traer el diezmo, ellos creen que ese diezmo es el 10 del salario que nosotros ganamos. Es el 10 del salario que ganamos, pero es el 10 del salario espiritual, no del salario físico, porque la Biblia, ella trata con todo lo que tiene que ver del espíritu. Entonces, aquí dice Jehová que él dejó como ley en este texto, dice, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, porque ellos son los que se encargan del ministerio y sirven en el tabernáculo, de lo que les he venido hablando, que les he venido diciendo en esta noche, que la palabra todas y todos 3605 se refiere a toda la tierra. Tierra quiere decir todo el tabernáculo. Tabernáculo quiere decir incluye a todas las 12 tribus de Israel, pero lógicamente a Aarón y a sus hijos los separa específicamente como servidores del tabernáculo. No es que ellos son específicamente el tabernáculo, porque el tabernáculo lo componen todas, pero ellos son los servidores del tabernáculo. Por ser servidores del tabernáculo o servidores de todas las tribus de Israel, entonces es un derecho legal de ellos en el reino de ellos poseer el diezmo. Pero el diezmo no es el dinero físico, ¿ok? El dinero físico no te compra diezmo espiritual, ¿ok? El diezmo espiritual, lo que el texto está diciendo es que Jehová le dio a la tribu de Leví, a los levitas, como herencia el diezmo en Israel, que quiere decir que todos los líderes de las tribus de Israel se los dio a la tribu de Leví, para que la tribu de Leví tuviera permanentemente, porque si son herencias, quiere decir que esa herencia va a durar todo el tiempo que dure el sacerdocio levítico, que es todo el Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, refiriéndonos a las 12 tribus, tienen que estar produciendo diezmo, que quiere decir produciendo líderes, y que esos líderes les son dados a los levitas, para que los levitas tengan líderes con que trabajar en ese tabernáculo o en ese reino. ¿Ok? Entonces seguimos con el versículo 22 y dice, y no se acercarán más, dice, los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, dice, para que no lleven pecado, pecado por el cual mueran. Mas los levitas, dice, harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos, dice, llevarán su iniquidad, la iniquidad del pueblo, dice, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad
entre los hijos de Israel. O sea, los levitas no poseerán heredad entre los hijos de Israel porque la heredad de ellos son los diezmos de Israel, que quiere decir los líderes que son diezmo. 24. Sí, 24 porque dice, porque a los levitas, dice Jehová, he dado, dice, por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrendarán a Jehová en ofrenda. Por lo cual, dice, les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a... Vamos a ver si estoy, sí, hasta el 28. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Bueno, hoy no es el estudio de los diezmos, entonces no me voy a detener a explicar todo esto, porque ya sería dar el estudio de los diezmos. Pero en el versículo 27 dice, y se os contará, dice, vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. 28, aquí terminamos, dice, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿Sí ven? Todos los diezmos del Antiguo Testamento, que quiere decir todos los líderes del Antiguo Testamento, porque diezmo quiere decir líder de Israel. Todos los líderes de las tribus de Israel están comandados por Jehová, que se le tienen que entregar como diezmo a Aarón y sus hijos para que puedan desempeñar el trabajo del tabernáculo, ¿ok? De reunión. Entonces, si ustedes analizan la palabra todos o todas, número 3605 se refiere primeramente a toda la tierra, que quiere decir todo el tabernáculo. Se refiere a todas las tribus de Israel. ¿Ok? Se refiere a todas las primicias de los primeros frutos de Israel. Esa palabra se refiere a todos los diezmos. O sea que esa palabra siempre conecta totalmente con todo lo que tiene que ver con las 12, con todas las 10 tribus de Israel, con todas las 12 tribus de Israel, incluyendo las 2 de Judá, y con todas las 14 tribus de Israel al final, incluyendo las 2 de José. Entonces es todo lo que tiene que ver con Israel, ¿ok? Israel no la nación, pero Israel las tribus. Ahora vamos a ver la cita que sigue de la palabra todos o todas. Va a estar en Isaías 41. Vamos allá. Isaías 41. Ok, Isaías 41, 25 al 29, para que veamos otra manera de la palabra todos o todas. Isaías 41, 25 al 29. Y siempre es Nabucodonosor aquí o el rey de Babilonia. Y dice el texto. Del norte, dice Jehová, levanté a uno. Y vendrá, dice, del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. 26 dice, ¿quién lo anunció desde el principio para que sepamos? Dice, de tiempo atrás y diremos, es justo, cierto. No hay quien anuncie.
dice, si no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras, dice Jehová. 27, perdón, dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. 28, dice, miré y no había ninguno, dice Jehová, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo en ese tiempo. Dice, les pregunté y no respondieron palabra. 29, ¿a dónde venimos? Dice, y he aquí todos, vea otra vez la palabra, todos, refiriéndose en grupo a todas las tribus de Israel. He aquí, dice, todos son vanidad. ¿Sí ve? Entonces, cuando, lo que el texto está diciendo es que cuando en el pueblo de Jehová el pueblo deja de predicar la palabra, deja de enseñar la palabra, deja de orar, de abrir casas de oración para que haya oración por los enfermos, por los afligidos, por los divorcios, por las personas pasando grandes tribulaciones y problemas de hambre, falta de trabajo, de que el crimen organizado les ha matado sus hijos, etcétera, la situación que esté pasando. Si el pueblo está lleno de problemas y el pueblo mismo, los líderes que están supuestos, que están más entendidos en la palabra y que están supuestos a abrir casas de oración, a abrir sus salas de sus casas para comenzar prédicas, para comenzar estudios bíblicos, para comenzar iglesias, trabajo de servicios comunitarios para llevar el evangelio, para tratar de que su pueblo sea sanado del flagelo del asunto que está viviendo. Cuando esos líderes dejan de hacer su trabajo, entonces el Señor dice que todos nos hemos vuelto vanidad y nada. ¿Ve? Entonces, por eso les digo que la palabra todos y todas en la Biblia siempre se refiere a todo en conjunto lo que es las tribus de Israel y el tabernáculo. Entonces, por eso dice aquí, lo voy a volver a leer, dice aquí, dice Jehová, todos son vanidad. Y las obras de ellos, todas sus obras son nada. Todas sus obras son viento y vanidad. Son todas sus imágenes fundidas. ¿Ve? Entonces, a eso se refiere la palabra. Esa palabra todas, todo se refiere en conjunto a todo lo que tiene que ver con la palabra tierra, todos los cielos, que quiere decir todos los lugares altos, ya sea altos de idolatría o altos del evangelio. Toda la tierra, que se refiere a todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. ¿Ve? En este tiempo de Isaías que estamos leyendo, el pueblo de Israel se había vuelto un pueblo corrupto, así como está en este momento. Corrupto donde los que predican el evangelio, que sí tienen abiertas sus casas o tienen sus iglesias, congregaciones, lo están haciendo por beneficio propio, por sacar un beneficio, pero no lo están haciendo porque en realidad les importa el dolor del pueblo. ¿Ok? Así estamos ahorita. Este texto que estamos leyendo aquí en Isaías en realidad es un texto repetido de lo que estamos viviendo en este 2026. La iglesia y las tribus de Israel, cuando comienzan a trabajar, comienzan siempre bien. El récord que hay en la Biblia es que siempre comienzan bien, pero según los años van avanzando, ellas empiezan a corromperse y a corromperse y a corromperse y a corromperse hasta que llegue el día que ya ellos todo trabajo de la obra, todo lo miden con la palabra dinero.
Si no hay dinero de por medio, no esperes ningún tipo de ayuda de la iglesia o de ningún servidor de Jehová, porque no te lo va a dar en ninguna manera. Ni siquiera una pequeña oración de 5 palabras lo va a hacer por ti si no hay dinero de por medio. ¿Okay? Estamos hablando de una corrupción terrible y así está el pueblo en este momento. Entonces continuamos. Vamos ahora con la palabra todo o todas o todos y vamos a ir al libro de Números. Continuamos con Números. En Números, capítulo 4. Números 4, versículo 16. Vamos a leerlo. Y dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, a cargo de Eleazar estará el aceite del alumbrado del tabernáculo, estará el incienso aromático del tabernáculo, y está a cargo de este Eleazar estará también la ofrenda continua para el tabernáculo, y también a cargo de él estará el aceite de la unción para el tabernáculo. Dice, el cargo de todo el tabernáculo. ¿Sí ve? La palabra todo, 3605. Toda la tierra, todo el tabernáculo. El cargo de todo el tabernáculo estará a cargo de Eleazar, hijo de Aarón. Voy a terminar el texto. Dice, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en el tabernáculo, y de todo lo que está en el santuario, y de todos los utensilios. O sea, aquí Jehová está explicando que Eleazar, el hijo de Aarón, a cargo de él va a estar todo lo que menciona en esto. A cargo de él estará el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite, dice de la unción, el cargo de todo el tabernáculo, el cargo lo del santuario y de los utensilios del santuario. Entonces aquí vemos que la palabra todo se refiere a todo lo que tiene que ver con eso. Entonces ahora vamos a terminar la palabra todos o todas. Vamos ya terminando el estudio. Vamos a ver las conexiones de la palabra todos o todas, 3605, que ya es el fin del estudio. Las conexiones que tiene la palabra todos o todas, la vamos a encontrar. La primera conexión va a estar de quién es ese todos o todas. La palabra, esa conexión va a estar en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a Daniel. Daniel, capítulo 1, versículos 6 al 9. Allí va a estar la palabra que conecta directamente con la palabra todos o toda o todas. ¿Ok? Vamos a leerlo entonces, el versículo 6 al 9. Daniel 1, 6 al 9. Dice, entre estos estaban Daniel, dice Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel el nombre de Belsasar. A Ananías le puso Sadrac, y a Misael Mesac,
y Azarías Abednego. Seguimos y dice, y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Entonces Daniel pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ok, ahora viene la pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto de Daniel y sus amigos y compañeros de trabajo? ¿Qué tiene que ver con la palabra todos? Porque la palabra todos o todas 3605, esa palabra, la conexión directa de esa palabra es Daniel. Daniel quiere decir, Daniel abarca, el nombre Daniel abarca a todos los que componen el tabernáculo y a toda la tierra y a todas las tribus de Israel. O sea, Daniel directamente es la palabra todos o toda. Ok, ahora, ¿qué pasa con este Daniel o qué pasa con todas estas tribus o todo este tabernáculo, todos estos servidores? Vamos a ver qué pasa con ellos y allí terminamos el estudio y va a estar en el libro de Esdras. Vamos a Esdras. Va a estar en Esdras capítulo 4. Esdras 4. Esdras 4:22. Y vamos a leer Esdras 4:22. Dice, y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Pregunta. Ok, aquí venimos por la palabra mirad o mirar. Entonces, en Esdras capítulo 4:22 se nos dice, mirad que no seáis negligentes. Pero aquí, en realidad, la palabra, la segunda palabra que conecta a todos o todas, es la palabra mirad o mirar. Esa palabra mirad o mirar en la Biblia quiere decir, mirad que somos amonestados, o mirad que el Señor os amonesta, o mirad que el Señor nos regaña, nos llama la atención por lo que hacemos mal. Entonces esa palabra mirar o mirad y Daniel son las dos conexiones directas de la palabra toda la tierra, todo el tabernáculo, todo el trabajo de las tribus de Israel, todas las tribus de Israel. Esa palabra todas, sus conexiones es mirad y Daniel, o Daniel y mirad, o mirad a Daniel. Acuérdense que Daniel, como sabemos que la Biblia dice que Daniel era amado por Jehová, pero la Biblia también explica que Daniel terminó en Babilonia. Entonces, ¿cómo vemos que Daniel y sus hermanos de alguna manera, vamos a decirlo así, fueron amonestados por el Señor? Bueno, porque terminaron prisioneros o esclavizados, vamos a llamarlo así, en Babilonia. Porque si ellos hubieran, vamos a decirlo así, entendido el trabajo de Jehová apropiadamente para hacerlo, pues el pueblo nunca hubiera terminado tan fácil esclavizado así. Entonces, si ellos terminaron en Babilonia es porque también ellos fueron amonestados por el Señor de alguna manera. Acuérdense que por mucho que el Señor te ame como servidor, acuérdense que cuando hablamos de servir a Jehová no estamos hablando de una persona, estamos hablando de tribus, de grupos grandes.
de personas. Entonces, cuando los servidores de Jehová por una razón u otra se equivocan, ya sea se equivocan porque no entendieron lo suficiente la palabra y creyeron las mentiras del enemigo, o ya sea que se equivocan porque pensaron que eso era lo correcto hacer y era una mala decisión. Al final, no importa que tanto te ame Jehová, lo que importa aquí es que si hiciste malas decisiones con respecto al trabajo, al final de todo eso, el Señor siempre te castiga de una manera o de otra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es la palabra todas y todos. Entonces, aquí terminamos con la palabra todas. ¿Ok? O todos. Y ya seguimos con la palabra tribus después, con el estudio que continúa. Tribus, todas las tribus. Acuérdese que este es un estudio de Josué 24:1, donde dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Entonces hoy comenzamos la palabra todas y lo terminamos porque no es muy grande. Entonces continuamos en el próximo estudio de este estudio con la palabra tribus. ¿Ok? Y esperando en el Señor, pues que el Señor nos siga ayudando a entender mejor su palabra para nosotros, de esa manera poder crecer, ¿ok? En una manera apropiada, bíblicamente hablando, porque es que la Biblia tiene mucho entendimiento, mucha situación adentro que hay que estudiar para tratar de entender qué es lo que nuestro Señor nos quiere enseñar y lo que nos quiere dar para el reino de nuestro Señor Jesucristo, que pronto vamos a entrar y que incluso ya estamos entrando, ¿ok? Así que aquí los dejo en esta noche, que cuídense mucho y que el Señor nos siga ayudando. Que el Señor les bendiga.